Bendito sea para siempre el Señor. Siéntense un momento, mis hermanos. Pero ha querido el Espíritu Santo que recordemos las enseñanzas básicas de nuestra fe. Al entrar en la santa casa del Señor algún visitante y no ver más que muros desnudos, un techo muy humilde, una sala en la cual no hay imágenes, no hay nada que incite a la veneración, hacen las gentes, hacen los que no conocen la voluntad del Señor una pregunta como hace más de 2000 años la hicieran. Preguntarán las gentes, en la época del siervo de Dios, el rey David, decían, ¿dónde está su Dios? Y contestaba el rey David, nuestro Dios está en los cielos. El Dios al que adoran los hermanos es un Dios espíritu. Nadie le ha visto, pero el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, lo definió como es Dios. Voy a leer en la Sagrada Escritura Católica Apostólica Romana, en la versión que ellos han sacado últimamente de la Biblia, en la versión del doctor Strosbinger, que la gente le conoce con el nombre de Edición Guadalupana. El Señor Jesucristo, hablando a la mujer samaritana, le advertía, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo es entonces Dios? El Dios al que adoraba el Señor Jesucristo es un espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra espíritu? Un ser que no se ve, que no se puede tocar, que no se puede aprisionar, que no se puede palpar, que no se puede comprar ni vender. Así es nuestro Dios, bendito sea su glorioso nombre. Ese Dios que es espíritu, hace muchos años se manifestó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel gemía bajo la servidumbre en Egipto. Estaba obligado por los faraones a elevar construcciones y el pueblo de Israel gimió a Dios y Dios les levantó un caudillo llamado Moisés, el cual con la mano fuerte y poderosa del Altísimo los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó pasando por en medio del río y del mar Bermejo hasta cerca de un monte llamado el Sinaí. Allí acampó el pueblo de Israel a las faldas de aquella montaña y al tercer día descendió Dios, el Dios Espíritu, el Dios Altísimo, descendió sobre la cumbre del monte del Sinaí para dar a conocer sus mandamientos. Por desgracia, por maldición, como sabiamente dijera el varón de Dios, nosotros nacimos en una iglesia sucia, en la iglesia que la Sagrada Escritura le llama la madre de todas las fornicaciones, la gran ramera, donde se nos ocultaron los mandamientos de Dios. Nos enseñaron un librito mugroso que se llama el Catecismo del Padre Ripalda, un catecismo puerco en el cual quisieron cambiar los mandamientos de la santa ley de Dios. Pero a pesar de todos los esfuerzos del diablo, todavía la palabra del Señor permanece. Bendito sea el Señor. Lo ha querido el adversario destruir. Durante miles de años quiso el adversario ocultar la Santa Escritura, pero con mano todopoderosa el Señor la ha guardado hasta nuestros días y todavía conocemos los auténticos mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a dar lectura en la Sagrada Escritura Católica Apostólica Romana, en la versión de Torres Amat. Es la más conocida, la que autorizó un hombre falso, el arzobispo de México, Luis María Martínez. Pero ateniéndonos a esa autorización, vamos a leer los mandamientos de la santa ley de Dios, tal como el Señor los dio
y como están escritos en la Sagrada Escritura Católica. No los mandamientos espurios, no los mandamientos esos falsos de librito inventado por un sacerdote jesuita en el año de 1880. El padre Jerónimo de Ripalda fue un sacerdote jesuita, confesor de otro falso llamado Pío IX, el autor de dos dogmas últimos modelos, el dogma de la infalibilidad papal y el dogma de la concepción pura de María. Y en ese concilio, el primer concilio del Vaticano, el padre jesuita Jerónimo de Ripalda inventó ese librito que la gente conoce como el Catecismo. Pero nosotros no vamos a leer las invenciones de los hombres. Vamos a leer en la santa palabra de Dios, en la Sagrada Escritura Católica, los mandamientos de la santa ley de Dios para la gloria del Señor. Dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, en la versión de Torres Amat, está en la página 103. Siéntese la iglesia del Señor. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento. No harás para ti imagen de escultura. ¿Qué es escultura? Una estatua, un mono, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? ¿Quién está en el cielo? Dios, los santos, los ángeles. Está el Señor Jesucristo. ¿Quería Dios que se hicieran imágenes de Él mismo? Ni de las cosas que hay abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás. Primero quería Dios que no se hiciesen representaciones o imágenes o esculturas. Y aparte de que no se las hiciesen, quería Dios que no las adorasen, ni les rendirás culto. Dice el Señor, yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso. Allí está la razón por la cual Dios no quiere que se le rinda homenaje a ninguna figura, porque Él es celoso. El Dios del cielo es celoso. Es que Él reclama, Él requiere para sí toda la adoración, todo el amor, toda la alabanza. Castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el primer mandamiento. Bendito sea Dios que nos ha conservado la santa palabra del Señor hasta el presente. Y el Catecismo del Padre Ripalda dice muy sencillo, el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ya con eso quisieron borrar, quisieron hacer un lado la prohibición absoluta y total que hace Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero quiero leer también a mis hermanos lo que los hombres sabios han inventado para desvirtuar, para quitar de la mente de los hombres la orden de Dios. Oímos cuál es el primer mandamiento. No te harás imagen, ni escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni rendirás culto. ¿Quién dijo eso? Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte y celoso. Sin embargo, el mismo que tradujo la palabra de Dios, un obispo de Astorga, en España, llamado Félix Torres Amat, puso en la parte inferior de la palabra del Señor una nota para poder borrar lo que Dios ordenaba en el primer mandamiento. Puso así: según el griego, no esculpirás ídolo ni retrato alguno. Se prohíben las pinturas y estatuas de falsos dioses. Ni quiso Dios que tuviesen estatuas o figuras representativas del mismo Dios para que los hebreos no se le figurasen material ni sencillo. Hasta allí vamos bien. Los mismos hombres sabios, el padre Felipe Gio de San Miguel, confiesa que no quiso Dios que se hiciesen imágenes de él para que no se le figurasen material ni sencillo. Es de advertir que los egipcios adoraban al sol bajo la figura y nombre de Osiris y de Amón, y a la luna bajo la figura de Isis. Erigían estatuas al buey, al becerro, al cocodrilo.
etcétera. Hasta allí dicen la verdad. Mas no se ha de entender prohibido para los cristianos el uso de las imágenes. Aquí ya se entorcieron. Acababa de decir Dios, no te harás imágenes, y luego dice el hombre falso, el hombre astuto, por más sabio que sea, por más catedrático de Salamanca, o por más obispo de Astorga que haya sido Félix Torres Amat, ¿tiene derecho el hombre a corregirle la plana a Dios? ¿Tiene derecho el hombre a poner un mandamiento contrario a Dios? Dios dice, no te harás. Y luego ellos dicen, mas no se ha de entender prohibido para los cristianos el uso de las imágenes, las cuales solamente nos sirven para hacer memoria de los beneficios divinos y para manifestar nuestra gratitud a Dios y adorarle en sus santos, excitándonos con la memoria de estos a servir al Señor. Sin que creamos, oigan bien esto mis hermanos, sin que creamos que en el mármol, madera o pintura haya ninguna virtud divina, como falsamente se figuraban los gentiles. Tienen razón, los hombres sabios alcanzaron con su sabiduría a comprender que en el mármol, en la madera, en la pintura, no hay ninguna virtud que deba reverenciar. Anoche escuchaba yo a otro falso diciendo, nosotros adoramos a los santos porque son los amigos de Dios. Y yo afirmo lo mismo, los santos son los amigos de Dios. Santos son los hombres que viven en amistad con Dios. Pero una cosa es ser amigo de Dios y otra cosa es ser mono, otra cosa es ser escultura, otra cosa es ser pintura, otra cosa es ser calendario. Es lo que Dios prohíbe. Prohíbe que se hagan imágenes y prohíbe que se inclinen a ellas y las adoren. Pero luego astutamente dicen, oiga, usted protestante, usted señora, aleluya, aquí así nos llaman, evangelista, los hombres le llaman santo, vuelvo a repetir, como dice, le llaman santo a una imagen, a un pedazo de madera, a un pedazo de metal, le llaman santo a una figura, y nosotros sostenemos lo contrario. Santo es aquel que se aparta del mundo para servirle a Dios. Santo es un hombre, santa es una mujer, a quien Dios ha santificado por su gracia, a quien Dios ha apartado de los usos y servicios del mundo y ha dedicado para el servicio exclusivo suyo. Eso es ser santo. María, la Santa Madre del Señor, era una mujer común y corriente, como todas. María de Magdala era una mujer que tenía pasiones igual que todos. ¿Por qué fueron santos ellos? Porque Dios los santificó, Dios los apartó de toda afección y de toda cosa mundana y los dedicó y consagró única y exclusivamente a su santo servicio. Y cuando ellos dejaron el servicio del mundo y consagraron su espíritu, su alma y su cuerpo al servicio de Dios, fueron santos. Nosotros seguimos sosteniendo que la Santa Madre del Señor, María, la Virgen pura que concibió en su seno al Verbo de Dios, es santa. Sostenemos ello. Sostenemos y defendemos lo que ella misma dijo. De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Nosotros decimos, María es bienaventurada. Es bienaventurada. Sin embargo, nosotros sostenemos también, a pesar de que decimos que María es bienaventurada, todos los monos y representaciones que falsamente dice la gente que son de María, decimos nosotros, esos no son bienaventurados, esos son demonios, porque le están quitando la honra, le están quitando la gloria que se debe tributar a Dios, por dárselos a los papeles, por dárselos a las cosas mugrosas, a los palos y a las piedras. Hermanos de hermosa provincia, a ustedes me dirijo, me han informado que han querido los hombres falsos prevenirlos para, en este transcurso del año, proclamar como patrona de la colonia hermosa provincia a un costal maldito de yute que veneran en México y que la gente le llama nuestra madre y que nosotros decimos no es más que un trapo
trapo inmundo, un costal maldito que le quita la honra y la alabanza que se debe tributar a Dios. Y nosotros decimos, no tenemos ni queremos más patrón que a nuestro Cristo. Nuestro Dios que está en los cielos es el que nos protege y nos defienda. Que los ciegos aquí en la tierra tendrán que inclinarse delante de ese costal, tendrán que llamarle Madre mía. Los ciegos, los que no conocen la palabra del Señor, tendrán que decirle al palo y a la piedra, Padre mío, y posiblemente llegue el día que el palo le responda, porque la Sagrada Escritura así nos dice. Posiblemente llegue el día en que el palo le responda, pues aunque le responda, nosotros seguimos sosteniendo, solo Dios existe en el cielo. No hay más que un Dios arriba en el cielo y fuera de él no hay quien salve. Pero hay una astucia del diablo. Ustedes protestantes dicen que nosotros los católicos somos idólatras. Eso es una mentira. Es una mentira porque mire, ídolos eran aquellos que adoraban nuestros antepasados, los aztecas, aquellos monos feos de piedra como Huitzilopochtli y Tlaloc y Coatlihuec y Tlatoani. Aquellos eran dioses, eran realmente ídolos, unos monos deformes, feos de piedra. Pero nuestros santitos no. Ese es mi ídolo. ¡Ay, mi Madre Santa! Ese no, que va a ser ídolo, un mugrero de mona pintada a su arbitrio, y le llaman mi madre. Este no es ídolo, este es, y allí va luego la astucia. Usted no quiere el retrato de su madre, usted no quiere el retrato de su padre. Yo también, mire, este es el retrato de mi madre, y por eso, esto no es ídolo, esto es el retrato de mi madre. ¡Qué mentira! En la época que vivió la Santa Madre del Señor, no había retrato. Los hombres se la han imaginado, y cada quien, la astucia de los falsos sacerdotes, de los falsos guías, de los guías ciegos que hacen caer a los demás en el pozo, ha sido infundirle. En cada nación le van poniendo su color, su estatura, para hacerle creer. Aquí en México, a nuestros pobres antepasados, nuestros antecesores los inditos, les dijeron, mira, tanto amó la Santa Virgen a México que se quiso aparecer como indito. Mira, y luego le presentaron un costal con una mona de ojos tapujados, una mona pintada como india, y esta es tu madre, yo soy la siempre Virgen María. Y la gente, mira, tanto nos quería que se retrató como indita. Quizá ustedes lo habrán visto, pero en todas las partes les ponen un letrero en latín. Otra astucia del diablo, para al cabo el pueblo no se da cuenta qué significa. Non fecit aliter omni nación. Quiere decir, no ha hecho cosa semejante con otra nación. Eso dijo el Papa Benedicto XIV. Sin embargo, vamos nosotros a Cuba y encontramos que allí tanto amó la Virgen a los cubanos que se apareció como mulata, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Una mujer mulata de cabello ensortijado, tez muy morena, busto prominente. Y nos vamos a Francia y allá es francesa, es la Virgen de Lourdes, una mujer rubia, de tez muy blanca, de ojos azules. Y nos vamos a Portugal y allí acaba de hacerse la invención, es hace 45 años, eso leí yo al señor aquí hace días, se apareció como portuguesa, vestida la portuguesa, la Virgen último modelo, la de Fátima, y así sucesivamente, y la gente cree a pie juntillas eso. Si en realidad fuera el retrato de Virgen, ¿cómo fue? ¿Cómo debía haber sido? Debía haber sido igual. Si vamos a África, encontramos a Nuestra Señora de Montserrat, una mujer renegrida, de labios gruesos y pelo ensortijado. Y si vamos a China, encontramos en Xinjiang la Virgen de Xinjiang, una mujer de ojos jalados y de tez amarilla y pómulos prominentes. No es entonces el retrato, es la astucia del diablo para meterse. La herejía es la astucia del diablo para quitarle la gloria que Dios solo se merece y dársela a los demonios, dársela a las imágenes que con justa razón le llama Dios demonios, que quiere decir adversarios
o contrarios de su gloria. Puedo repetir lo que dicen. No es un ídolo, es el retrato de un humano. Pero la santa palabra del Señor, la Sagrada Escritura, nos describe cómo eran los ídolos antiguamente. En el libro de Baruch, el capítulo 6, cómo lamenta el varón de Dios y cómo lamentamos todos nosotros el que mis hermanos no tengan todos en sus hogares la Sagrada Escritura católica. Por desgracia, este libro no lo tiene nuestra Biblia. Vamos a ver cómo eran allá los ídolos antiguos, para ver si se le pueden llamar a los modernos ídolos o no. Es una carta que envió Jeremías a los judíos cuando habían de salir para Babilonia, a donde los hacía conducir cautivos el rey de los babilonios, en el que les hace saber lo que Dios les había mandado. Por los pecados que habéis cometido en la presencia de Dios, seréis llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados pues a Babilonia, estaréis allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual os sacaré de allí en paz. Ahora bien, les está previniendo el profeta qué es lo que van a ver allá en Babilonia, entre los gentiles. Vosotros veréis en Babilonia dioses de oro y de plata y de piedra y de madera, llevados en hombros que causan un temor respetuoso a las gentes. ¿De qué eran aquellos dioses? Eran de oro, de plata, de piedra, de madera. ¿Cómo los llevaban? En hombros, y la gente les tenía temor y les tenía respeto. Guardaos pues vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengáis a temerlos o a respetarlos o a concebir temor de tales dioses. Guardaos pues de tener temor, decía Dios. Quería Dios que los fieles, quería Dios que los hebreos puros les tuvieran respeto, que les tuvieran miedo. No, cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, decida ya en vuestro corazón: oh Señor, solo a ti se debe de adorar. Entonces, aquellos ídolos que eran de piedra, de palo, de oro, de plata, los llevaban en hombros, y detrás y delante iba mucha gente que la escritura le llama turba, es decir, gente ignorante, gente ciega. Y alguno, oiga lo que está diciendo, que son ignorantes los que andan detrás de los ídolos, son ignorantes ante Dios. Ante el mundo serán los más sabios, ante el mundo serán los más letrados, serán los más entendidos, pero ante Dios son los más ciegos, porque le están llamando Dios a un objeto de madera hecho por los hombres. Entonces, hermanos, aquellos ídolos eran de piedra, de madera, de oro, de plata, los llevaban en hombros, y detrás y delante iba una turba, y les guardaban temor y respeto. Los ídolos modernos, ¿qué hacen? Anda una turba detrás y delante y en medio sobre los hombros, llevando un mono de piedra o de madera también, y la gente les tiene miedo y les tiene respeto. La Sagrada Escritura nos dice: cuando veáis, hermanos del pueblo del Señor, cuando vean ustedes detrás y delante de las procesiones a toda la gente loca, que la gente sin Dios, como allá en Guadalajara, hincados durante 18 kilómetros hasta Zapopan, con pencas de nopal en el pecho y en la espalda, con coronas de espinas, o atados los pies y descalzos detrás, siguiendo una imagen pequeña que le llaman la Virgen de Zapopan, y cantándole: adiós, Reina del Cielo. Cuando vean esas turbas, deciden en vuestro corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar, porque mi ángel con vosotros está, y yo mismo tendré cuidado de vuestras almas. Puesto que la lengua de los ídolos sigue describiendo cómo eran los ídolos antiguos. La lengua de los ídolos limada fue por el artífice y muda se queda. Muy bien figurada, muy rojita, muy curiosa, pero no puede hablar el mono. No, le fue hecha por el escultor y muda se queda. Y aunque están los ídolos dorados y plateados, son un mero engaño e incapaces de poder hablar. Estos eran los ídolos.
de Babilonia de hace 6,000 años. Digo, ¿y los monos de ahora sí pueden hablar? Los monos de ahora están plateados y dorados. ¿Estos sí hablan? Siguen siendo iguales. Y al modo que se hace con una doncella, amiga de engalanarse, así echando mano del oro, las adornan con esmero. Así, la Sagrada Escritura Católica, lo estoy leyendo en el libro de Baruch, en el capítulo 6. Al modo que se hace con una doncella, con una muchacha amiga de engalanarse, así echando mano del oro las adornan con esmero. Así como una muchacha loca que le gusta arreglarse, se pone collares y arracadas, aretes, anillos, pulseras. Así también a las monas les ponen coronas y collares y brazaletes, anillos brillantes y cosas de oro y de plata. La verdad, los dioses de ellos, estamos diciendo, está describiendo el profeta los dioses que iban a ver, ¿dónde? En Babilonia. Los dioses de ellos, de los gentiles, tienen puestas sobre la cabeza coronas de oro. ¿Y los dioses modernos qué tienen? Existen casi todas las monas, la del Carmen, la Auxiliadora, la de Guadalupe, todas tienen coronas de oro. La de San Juan dice, oro que después juntamente con la plata les quitan los sacerdotes a fin de gastarle ellos para sí mismos, y aún lo hacen servir para engalanar a las barraganas y a las rameras, y a veces, recobrándolo de ellas, otra vez adornan con él a Dios. Está hablando de aquellos dioses. El verso 18. Entiéndenles también delante muchas lámparas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Son los tales dioses como las vigas de una casa. Aquellos dioses, no se olviden, mis hermanos, Jeremías estaba describiendo a los dioses que iban a ver ¿dónde? En Babilonia. A aquellos dioses les encendían muchas lámparas, pero los dioses no podían. Y más tarde, el siervo de Dios Saúl y el siervo de Dios David, al cantar en sus salmos, advertían: tienen ojos los ídolos, mas no verán. Aunque tengan unos ojos muy hermosos, unos mosaicos bien pulidos, con pestañas muy chinas, sin embargo, por más lámparas y por más veladoras que les pongan delante, no pueden ver. Dice, mas no pueden ver ninguna de ellas. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay espíritu en sus bocas, como ellos son los que los hacen. Negras se vuelven sus caras del humo que hay en su casa. Vean ustedes los monos que hay en las tortillerías. Unos monos ahumados. Bueno, pero eso dice el Señor de aquellos ídolos de Babilonia. Parece que veía el Espíritu Santo los monos que en el siglo XX existen. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas y las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos, por donde podéis conocer que los tales no son dioses, y por lo mismo no los temáis. Vayan, mis hermanos, a una sinagoga. Vean las sinagogas llenas de monos y verán las golondrinas y las aves sobre los monos, y no se las espanta. Cuando vean, mis hermanos, eso, recuerden, allá los ídolos que había en Babilonia les prevenía el profeta que andaban los gatos y las lechuzas sobre ellos, y no se los espantaba. Por donde podéis conocer que los tales no son dioses, y por lo mismo no los temáis. Vuelve Dios a decirlo: no los temáis. Hermanos, ¿no están ustedes temerosos de que Dios les castigue por decir esto? No, al contrario, nos estamos gozando en reconocer como único Dios al Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a sumo precio. A pesar de que no andan, son muy caros. Vayan a comprar un mono, una escultura, y verán lo que les cuesta. Llevados son en hombros como que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Vergonzados sean también aquellos que las adoran. Por eso, si caen en tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se mantendrán si alguno no los pone en pie. Tumba un mono y no se levanta solo. Es menester que lo levante. Se queman sus templos y se queman también los monitos. Ni siquiera ellos se libran del fuego. Delante lo dice la Sagrada Escritura Católica.
Sigue diciendo así, estas ofrendas se les ponen, las venden y malgastan sus sacerdotes, y también sus mujeres roban para sí, no dan nada de ello al enfermo ni al mendigo. Tocan los sacrificios de ellos las mujeres paridas y las menstruosas, conociendo pues por todas estas cosas que los tales no son dioses, no tenéis que temerlos. Esto dice la Biblia católica, apostólica, romana. Si alguno se escandaliza por el lenguaje que usa la Sagrada Escritura católica, que le reclame. No, ya no puede hacer historias más, pero puede reclamarle al Padre Piña, que ahora se lo disco auxiliar, y proseguiremos leyendo la Sagrada Escritura católica. El verso 18. Enciéndenles también delante muchas lámparas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Son los tales dioses como las vigas de una casa. Aquellos dioses, no se olviden mis hermanos, Jeremías estaba describiendo los dioses que iban a ver ¿dónde? En Babilonia. A aquellos dioses les encendían muchas lámparas, pero los dioses no podían que le reclame. No, ya no puede hacer historias más, pero pueden reclamarle al Padre Piña, que ahora es el obispo auxiliar. Mas ¿cómo es que los llaman dioses? Es porque las mujeres presentan dones a esos dioses de plata y de oro y de madera. Veía el Espíritu Santo hace 6,000 años que las mujeres iban a correr presurosas con milagritos. Dones de oro, dones de plata, ojos, piernitas, manitas de plata, de oro, de brillantitos. A San fulano porque me sanó mi ojo. A San Sutana, la madre, quién sabe qué, porque me hizo que pudiera andar. Bien veía Dios. Bueno, eso dice la Biblia católica de aquellos que eran los ídolos. Y los sacerdotes están en las casas o templos de ellos, llevadas, rasgadas sus largas túnicas, y raído el cabello y la barba, y con la cabeza descubierta. ¡Hasta Dios vio cómo iban a andar los sacerdotes! Con sus túnicas y sin barba ni bigote, iban a andar como mujeres afeitados también. Igual. Aquellos, no, yo me refiero a aquellos sacerdotes de Babilonia, ¿verdad? Aquellos que traían túnicas largas, aquellos que traían naguas largas y parecían mujeres. Y pelones, raídos, dice la Escritura, raídos la cabeza y la barba, afeitados y sin pelo. No es extraño. Bueno, eso dice la Biblia católica de los sacerdotes antiguos. Puede ser que también los sacerdotes modernos, ¿verdad? Cuando menos a mí me consta que así andan. ¿Quién sabe usted? Dice, y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en la cena o compite de un muerto. Los sacerdotes les quitan a los ídolos sus vestidos y los hacen servir para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Y aunque a los ídolos se les hiciese algún mal o algún bien, no pueden volver la paga correspondiente, ni pueden poner un rey, ni pueden quitarlo, y asimismo ni pueden dar riquezas, ni tomar venganza de nadie. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de esto se queja. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. Dice, ¿cómo pues puede juzgarse ni decirse que los tales dioses, cuando aún los mismos caldeos los desprecian? Así que oyen que uno no puede hablar porque es mudo, le presentan a Abel rogándole que le haga hablar, le presentan a un mono que le haga hablar. Dice, como si tuviesen sentido aquellos que no tienen movimiento alguno. Allá, en la antigüedad, para cada enfermedad tenían también su abogado. El mono ese Abel lo tenían para que hiciese hablar a los... como ahora, también de la misma manera, cada enfermedad tiene su propio abogado, cada profesión tiene su propio Dios, su propio ídolo. El San Lázaro es el abogado de los leprosos, San Roque es el de los roñosos, luego San Ramón Nonato es para que no hablen mal de ellos, San Antonio es el alcahuete para conseguirles marido y mujer y para las cosas perdidas, Santa Rita de Casia para los imposibles, San Martín es el último modelo de monos que han sacado. Este es el abogado para las barrenderas, lo ponen con una escoba y unos ratones y una canasta. El seminario conciliar de San José hace años estaba en el templo de San Martín en Guadalajara. Y todos los viernes las rameras de Guadalajara le llevaban su balde de avena y de salvado y alfalfa al caballo y le mandaban decir su misa para que les prosperara en su negocio. Y como la misa se cobra, pues el sacerdote que lo diga por quien lo diga con tal de estar cobrando. Han sido fabricados por carpinteros y por plateros
no serán otra cosa que aquello que quieran los sacerdotes. Mentira y oprobio es lo que dejan a los que han de nacer. Porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde guarecerse con aquellos sus dioses. Viene la guerra y corren los sacerdotes con sus monos. ¿Cómo pues pueden merecer jamás el concepto de dioses aquellos que ni pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? Porque siendo una cosa de madera, dorados y plateados, conocerán después al fin todas las naciones y reyes que son un engaño, viendo claramente cómo no son dioses, sino obras de las manos de los hombres, y que nada hacen ellos en prueba de ser Dios. Entonces preguntará alguno, ¿por qué siguen permitiendo que la gente tenga monos y siguen adorándolos y llevando a la gente? Nos contesta la Biblia católica. Voy a leerles en el libro de sabiduría de la Sagrada Escritura Católica, Apostólica y Romana. En la versión de Torres Amat está en la página 183. Es el capítulo 14 de Sabiduría, en los versos 1 y 2, en la Biblia Católica, Apostólica y Romana. Asimismo piensa otro en navegar, y estando para surcar las encrespadas olas, invoca un leño más endeble que aquel en que va. Se sube uno en una barca, y ya que va a subirse a la barca, ¡ay, madre mía, ayúdame! Invoca un leño peor que el palo de la barca en la que va. A este leño, atención mis hermanos, a este leño lo inventó la codicia del ganar. Esa es la razón. Lo inventó la codicia del ganar. ¿Qué es codicia? Deseo de ganar. Quítenle ustedes a los sacerdotes sus monos, ¿y de qué viven? Procesiones para los monos, venta de monos, bendiciones por los monos, indulgencias por los monos, fiestas para los monos. Allá en Jalisco llevan una mona a la diosa mayor de Jalisco, un pedazo de paja, un embudo, allí una mona que le llaman la Virgen de Zapopan, la llevan pidiendo limosna, templo por templo, sinagoga tras sinagoga, y con todo ese dinero se sostienen el gran convento de nuestro Padre San Francisco en Zapopan y la residencia de los zaraganes y los gente ociosa que está en el convento de San Agustín. Sin embargo, quítenle los monos a los sacerdotes, ¿y de qué podrían vivir? Por eso dice el Señor, a este leño lo inventó, ¿qué? Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura Católica, Apostólica, Romana. En la página 183 dice, a este leño lo inventó la codicia del ganar y fabricólo el artífice con su saber. Esta es la razón de las iglesias falsas. Atención, mis hermanos. Quiero, hermanos, que vean bien qué es. La codicia es la raíz de las iglesias falsas, de las iglesias muertas. Es la raíz. Los falsos han inventado el santo sacrificio de la misa. Y luego le dicen uno, ¿y qué es la misa? Es el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto cobró Cristo por morir en la cruz? Sin embargo, vayan con el sacerdote que me está escuchando ahorita y mándenle decir una misa y van a ver cómo les cobra, si es rezada, si es la misa rezadita, un precio, si es armonizadita, un precio más elevado, si es cantada, más caro, y si es de 3 ministros, más caro, y si son misas gregorianas para sacar las almas del purgatorio, más caras todavía. ¿Qué el sacrificio de Cristo tiene tarifa? Si es el sacrificio de Cristo, fue gratuito. Dijo el Señor, de gracia recibisteis. Otras invenciones han inventado otra maldición. Nosotros sostenemos que somos salvos por Jesucristo. Gloria a su nombre. Sin embargo, al pobre niño católico le enseñan. A mí, por desgracia, me enseñaron. Todo fiel cristiano. Lo primero, todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a los malditos leños. Y la gente, la Santa Cruz. ¡Ah, infame! ¡Ah, gente estúpida que está queriendo honrar a los leños! El instrumento de maldición en el cual mataron al Hijo de Dios. La Sagrada Escritura Católica dice que es el instrumento de maldición. En la epístola a los Gálatas, el apóstol San Pablo decía, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Esto dice la Biblia católica, apostólica y romana. Pero la astucia del diablo es esta: todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción. En vez de adorar a Jesucristo, en vez de adorar al que murió en la cruz, no, tengan devoción. Allí está la labor del diablo. Tengan devoción a los leños, tengan devoción a los palos atravesados. No, hermanos, nosotros tenemos devoción al que murió en la cruz. El ángel del Señor le anunció a María: concebirás y parirás un hijo que llevará por nombre Jesús, y él salvará al mundo de sus pecados. Eso dice la Biblia católica, apostólica, romana. ¿Quién es el que iba a salvar al mundo? Jesucristo, el que iba a parir la Virgen, y la Virgen no parió leños, la Virgen dio a luz al Hijo de Dios, Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero en el siglo tercero, en el año 325, hubo una hija del diablo, un instrumento de Satanás, la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, el asesino de su propio hijo, y que murió siendo arriano, la madre de Constantino, el emperador, que fue y trajo esa invención maldita de los leños para que los cristianos los adoraran. Cuando los cristianos nunca supieron eso, los cristianos se llamaron cristianos porque creían y porque adoraban a Cristo, no a los leños, porque creían y veneraban y reverenciaban al que murió en los leños. Aleluya sea su santo nombre. Estas invenciones de los hombres han venido poco a poco sucediendo. Día tras día los hombres están inventando nuevas cosas, nuevos dogmas. El Papa finado Pío XII, en el año de 1950, el 1 de noviembre, se le ocurrió por plebiscito definir el dogma último modelo. La Sagrada Escritura Católica Apostólica Romana nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 50. Esto empero digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Eso decía San Pablo. San Pablo, el elegido de Dios, dice la Sagrada Escritura Católica Apostólica Romana, que confesaba que al cielo no podía entrar ni carne ni sangre. Pero a los 1950 años, el falso profeta, la bestia romana, se revistió de la tiara, se revistió con los ornamentos pontificales y se atrevió a definir como artículo de fe que María subió al cielo en cuerpo y alma. Si Dios es espíritu, si Dios vive en un reino espiritual y le sirven ángeles, arcángeles, tronos y potestades que son espirituales, ¿qué está haciendo una señora de cuerpo? ¿Qué está haciendo una señora de carne y hueso allá en el cielo? Es mentira, son invenciones, son tradiciones de los hombres. Pero nosotros, bendito sea Dios, que habiendo nacido en esas tradiciones, habiendo nacido en esas maldiciones, nos ha sacado el Altísimo. Gloria sea Dios. Nosotros debemos de conservarnos en mayor gratitud. Esto debe servirnos a nosotros para mayor gratitud. Bendito sea Señor, que habiendo yo nacido por maldición en esa esclavitud, me has abierto los ojos y ahora conozco al solo Dios verdadero. Bendito sea su glorioso nombre. Hemos recordado el primer mandamiento de la ley de Dios, y lo hemos recordado en la Sagrada Escritura Católica, Apostólica y Romana. Espero que sea para la gloria del Señor. Mis hermanos, yo les exhorto a que adoremos en espíritu y en verdad a ese Dios que es espíritu y es verdad, para la gloria de su santo.